Hay edificios que guardan cosas, no en sus paredes, no en sus cimientos, en el aire de sus pasillos, en el silencio de sus escaleras, en esa fracción de segundo antes de que las puertas terminen de cerrarse. El edificio del que voy a hablarles esta noche existe. Está en la Ciudad de México. Tiene dirección, tiene inquilinos, tiene historia y tiene algo más que ningún plano arquitectónico puede mostrar. Si este canal les da lo que otros no se atreven a contar, suscríbanse ahora. Un clic en el botón rojo. Denle like antes de que terminen. Activen la campana, porque lo que viene después de esta historia no debería existir. Sigamos. En 2019, un joven al que voy a llamar Marcos se mudó con su familia a un edificio de apartamentos en la colonia Doctores de la Ciudad de México. No era la primera vez que Marcos vivía en ese tipo de edificio. Era arquitectura de los años 70, concreto gris, pasillos largos, escaleras de metal que resonaban con cada paso. El tipo de edificio que en el día parece ordinario y en la noche parece otra cosa. El apartamento era el del cuarto piso. Penthouse lo llamaban, aunque la palabra era generosa para lo que realmente era. El último nivel, con una terraza pequeña que miraba hacia los techos de los edificios vecinos. Marcos me contó que desde el primer día algo en ese edificio se sentía diferente. No diferente de manera obvia, no diferente de manera que pudiera señalarse, sino diferente de la manera en que se siente un cuarto cuando alguien acaba de salir de él. Esa presencia residual, ese aire que todavía no se ha asentado del todo. La primera semana Marcos lo atribuyó al proceso de adaptación. Todos los espacios nuevos se sienten extraños al principio. El cuerpo necesita tiempo para reconocerlos como suyos. Pero había algo específico que no podía ignorar: los susurros. No siempre, no todas las noches, pero con suficiente frecuencia como para que Marcos empezara a llevar un registro. Sonidos que venían del pasillo, suaves, casi imperceptibles, como una conversación que ocurre demasiado lejos para entender las palabras, pero lo suficientemente cerca para saber que alguien está hablando. Marcos abría la puerta. El pasillo estaba vacío. Siempre. La segunda semana algo cambió. Los susurros ya no venían del pasillo. Venían del interior del apartamento. Marcos me describió ese momento con una precisión que me perturbó. Me dijo que estaba sentado en la sala, solo, a las 11 de la noche, cuando escuchó algo que venía del cuarto que usaban como estudio. Fue hasta la puerta. Escuchó desde afuera. Definitivamente había sonido al otro lado. Abrió la puerta. El cuarto estaba vacío, pero el sonido continuó durante 3 segundos después de que abrió la puerta, como si algo necesitara ese tiempo para detenerse, como si hubiera sido tomado por sorpresa. Marcos cerró la puerta. Esperó. El sonido no volvió esa noche. A la tercera semana Marcos investigó la historia del edificio. No de manera formal, solo buscó en Internet. Habló con los vecinos más antiguos. Preguntó con cuidado sin revelar lo que estaba experimentando sobre la historia del lugar,
Lo que encontró fue fragmentado, incompleto, como si la información sobre ese edificio específico existiera en pedazos que nunca habían sido conectados. Un vecino del segundo piso, un hombre mayor que llevaba 15 años en el edificio, le dijo algo que Marcos no esperaba. Le dijo que el apartamento del cuarto piso había tenido muchos inquilinos. Marcos le preguntó cuántos. El vecino pensó un momento. Le dijo que desde que él vivía ahí no había visto a ninguna familia quedarse más de 2 años en ese apartamento. Marcos le preguntó por qué creía que era. El vecino se quedó en silencio varios segundos. Luego le dijo: «Ese piso hace ruidos que el resto del edificio no hace». Marcos le preguntó a qué tipo de ruido se refería. El vecino lo miró durante un momento y le dijo: «Voces, pero nunca hay nadie». Marcos volvió a su apartamento esa noche con una certeza que no había tenido antes. No estaba imaginando los susurros. Otros los habían escuchado, antes que él, durante años. Lo que Marcos no sabía todavía era por qué. Esa respuesta llegó de una manera que no esperaba. 3 semanas después de mudarse, mientras buscaba documentos en una caja que aún no había desempacado completamente, Marcos encontró algo que el inquilino anterior había dejado. No detrás de un cajón, no escondido. Sobre la repisa del closet del estudio, a simple vista, como si hubiera sido dejado deliberadamente para ser encontrado. Era un cuaderno, pequeño, de tapas negras, con la esquina inferior derecha doblada. Marcos lo abrió. Estaba lleno de anotaciones, fechas, horas, descripciones breves de lo que el inquilino anterior había experimentado en ese apartamento. Las primeras páginas eran similares a lo que Marcos había vivido. Susurros en el pasillo, sonidos en el estudio, la sensación de presencia en cuartos vacíos. Pero las páginas del final eran diferentes. Las anotaciones se volvían más cortas, más urgentes. La letra cambiaba, se apretaba, como si quien escribía tuviera menos tiempo o menos calma para hacerlo. La última entrada decía esto, y voy a leerla exactamente como Marcos me la transcribió. Ya no son susurros. Ahora hablan claro. No entiendo el idioma, pero entiendo el tono. Esta noche escuché mi nombre, claramente, desde el estudio. No voy a volver a abrir esa puerta. La entrada estaba fechada. Marcos comparó la fecha con la información que tenía sobre el edificio. El inquilino anterior había dejado el apartamento 4 días después de escribir esa entrada. Marcos me preguntó qué debía hacer. Le dije que antes de tomar cualquier decisión necesitaba entender qué era lo que el estudio tenía de diferente al resto del apartamento. Marcos lo pensó, y entonces me dijo algo que había olvidado mencionar. Me dijo que el estudio era el cuarto que daba directamente sobre el espacio donde, años antes de que el edificio fuera construido, había existido otra estructura. Una estructura que los registros históricos del barrio mencionaban brevemente como un lugar donde en los años 50 habían ocurrido cosas que los vecinos de la época preferían no recordar. No me dio más detalles porque no los tenía. Solo me dijo que el arquitecto que había diseñado el edificio en los años 70 había construido deliberadamente sobre esa estructura anterior sin demolerla completamente.
que parte de lo que había estado antes seguía ahí debajo, enterrado bajo el concreto, bajo 4 pisos de apartamentos, bajo el estudio donde los susurros comenzaban siempre. Marcos se mudó 6 semanas después de haber llegado. Antes de irse, dejó el cuaderno negro sobre la repisa del closet del estudio, exactamente donde lo había encontrado, con una página nueva al final, una página donde había anotado todo lo que él había experimentado, las fechas, las horas, los sonidos, y una última línea que escribió para quien viniera después. Me la leyó antes de cerrar el cuaderno. Decía: si encontraste esto, abre el cuaderno desde el principio. Lee todo. Y luego decide si quieres seguir viviendo aquí sabiendo lo que sabes. Porque lo que está en ese estudio no hace daño. Solo quiere que sepas que está ahí. Y una vez que lo sabes, ya no puedes desaverlo. El apartamento del 4º piso del edificio en la colonia Doctores lleva 3 meses vacío. Según el administrador, hay varios interesados. Ninguno ha firmado todavía. Cuídense. Y si alguna vez escuchan algo que no debería estar en su casa, no abran la puerta de inmediato. Esperen. Escuchen. Porque a veces lo que está al otro lado necesita ese silencio para decidir si quiere que lo encuentren. Quiero pedirles 3 cosas antes de cerrar. 1. Denle like ahora mismo. 2. Déjenme un comentario. ¿Han vivido en un edificio donde algo no se sentía bien? ¿Han escuchado sonidos que no tenían explicación? Cuéntenlo aquí. Estos comentarios son el único lugar donde nadie los va a llamar locos. 3. Suscríbanse y activen la campana. La próxima historia que voy a contar es sobre otro edificio, en otra ciudad, con un patrón que se repite desde hace décadas, y nadie lo había conectado hasta ahora. Cuídense.